la gloria de Valencia. Primer partido siempre es más importante y sabíamos dificultades que lleva este partido, pero creo que el equipo ha estado muy concentrado, incluso en momentos cuando ellos jugaron muy bien, muy tranquilo en primer y segundo cuarto. Hemos mantenido un nivel de intensidad como para tener esperanzas, y luego en el tercer cuarto nos han entrado algunos tiros, hemos defendido con la misma línea y hemos sacado, creo, merecidamente partido. Pero es solo un partido y hay que ganar uno más. Y no va a ser nada fácil. Estamos jugando con un gran equipo que es capaz de ganar a cualquiera. Es que el partido de Valladolid fue hace 15 días. En 15 días ha pasado muchos entrenamientos, se han incorporado nuevos jugadores. Volver ahora a algo que ha pasado hace 15 días es totalmente fuera de lugar. Creo que en aquel día estuvimos sin 4 jugadores que ahora están. Entonces no tiene nada que ver el equipo que jugó aquel día con este. No lo sé. Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos y que es muy complicado, incluso partidos de Yetubos Ritas, Real Madrid, pues es muy complicado comparar partidos. Yo creo que el equipo ha trabajado bien, pero lo repito, solo es un partido, tampoco tenemos que echar campanas a vuelo y pensar que el Lagunaro va a ser una presa fácil, ni mucho menos. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que trabajar para sacar la eliminatoria. Nosotros llevamos una semana después de Liga Regular sabiendo la importancia de este partido y sabiendo de que este es un playoff. El equipo lo veo muy tranquilo en el sentido de que no hay ni euforia ni nada, porque pues, puedes perder ahora 2 partidos por 1 punto y estar fuera y no te vale nada. Hoy ganar por 20 o por 1 punto, es que hoy yo creo que su entrenador ha cambiado jugadores importantes a final de partido. No le importaba perder por mucho para movilizar su equipo para el próximo partido y sabemos de que esto no tiene que significar mucho. Tenemos que estar muy concentrados para intentar jugar nuestro partido ahí, que va a ser mucho más difícil, intentar ganar aquel partido y no pensar que hay uno más si se pierde este, porque si piensas así, pues evidentemente va a ser mucho más difícil. Pues es evidente de que es un jugador que todavía no está al 100%, está en un nivel más bajo, pero vamos, hemos intentado un nivel físico más bajo, me explico, ¿no? Yo creo que estos minutos le van a venir bien para que se sienta otra vez y esperamos que no recaiga y que no tiene molestias mañana para poderle meter algún minuto más. Es muy complicado ahora volver con él pensando que puede jugar como antes de la lesión en un tiempo-espacio que estuvo parado. Yo creo que evidentemente él hasta próxima temporada no va a estar muy bien como estuvo antes, ¿no? Pero puede ayudar. ¿Y el tema de Ogilvy? No, él intentó, pero tenía dolor y dijo que no tiene nada roto, pero vamos, antes de entrar en el partido me comentó que no puede y pues, no hay comentario. Que un jugador dice que no puede, pues yo lo creo. Fantástico. Yo creo que gente ha vibrado con nosotros. Lo he visto una gente muy entregada y espero que seguimos en una unión que nos lleva a volandas. Es evidente que el equipo juega mucho mejor con un ambiente así, ¿no? No me lo sacas de aquí. Yo lo creo, a jugadores todo. Cuando me dicen que no puede, pues no puede. Es un jugador honesto, es una persona muy honesta y ha tomado inyección antes del partido, ha tomado pastillas y dijo que no puede, que le duele. El tendón de Aquiles es algo, yo qué sé, no está roto, pero está... No lo sé de verdad qué es, justamente. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.